Buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada Docomomo Chile, que celebran el MOMOVE, esta exposición internacional que muestra el patrimonio arquitectónico moderno, sitios y edificios a lo largo de todo el mundo. Una página que ha sido montada en el sitio web de Docomomo Internacional y que nos presentó la presidenta de Docomomo Internacional el viernes pasado en una presentación que hizo en ocasión de estas jornadas. Yo, a nombre del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, a nombre del equipo de Docomomo Chile, les doy nuevamente la bienvenida. Recuerdo todas las 6 jornadas que hemos tenido y porque en el fondo demuestran el gran trabajo colectivo que se ha realizado y además porque como estas sesiones se están transmitiendo en YouTube, no todos verán las 6 y por lo tanto en cada una de ellas en la presentación recordamos lo que hicimos. Martes 17 de noviembre dimos inicio a las 18:30 a esta jornada de Docomomo Chile. Voy a proyectar el programa. Dimos inicio a estas jornadas con las obras que se han revisado en Arica, Iquique, Antofagasta, y en el caso de Santiago, Ñuñoa, las comunas de Ñuñoa y Estación Central. Esa jornada fue moderada por Andrés Telles. El miércoles 18 de noviembre se presentaron obras nuevamente en la comuna de Santiago, la comuna de Providencia, Ñuñoa y Estación Central, siempre en Santiago, y Valparaíso y Osorno. Esa jornada fue moderada por José Rosas. El viernes pasado, en la mañana, en la sesión de la mañana, tuvimos la charla magistral, documentación y conservación del patrimonio moderno, de Ana Tostois, presidenta de Docomomo Internacional, desde Portugal, y esa charla fue comentada y presentada por Horacio Torrent, que es presidente de Docomomo Chile. Hoy día, en esta tercera jornada de trabajo, son sesiones de trabajo donde se revisan los casos chilenos que han sido subidos a esta plataforma de MOMOVE, esta exposición virtual que muestra obras y sitios de patrimonio moderno. Hoy día veremos obras de Coquimbo, Talca, Valparaíso y Viña del Mar. En la sesión de mañana, también a las 18:30, se revisarán y la jornada de hoy será moderada y comentada por Fernando Pérez Oyarzún, que es uno de los fundadores de Docomomo Chile y director del Museo Nacional de Bellas Artes. Y la jornada de mañana se presentarán obras de Concepción, Chillán, Valdivia y Punta Arenas. Esa sesión será moderada y comentada por Hugo Mondragón. Y por último, estas 6 jornadas se cierran con la charla magistral, la presentación de Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con la ponencia Patrimonio Moderno Chileno, Valoración y Documentación, que será presentada y moderada por mí, Humberto Bonomo, director del Centro del Patrimonio Cultural. Sin más, nuevamente quiero agradecer el esfuerzo de cada uno de ustedes, de los que están aquí, de los que han preparado estos casos, que se han subido a la plataforma del MOMOVE y que dan cuenta del riquísimo patrimonio arquitectónico moderno de Chile. Y por supuesto a todas y todos los que nos siguen en vivo, tanto en Zoom como en YouTube Live. Sin más, dejo la palabra al moderador de hoy, Fernando Pérez. Adelante. Está en silencio, Fernando. Muchas gracias, Humberto. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y felicitaciones por el formato muy interesante que permite articular, digamos, una movida de inscripción en un sitio con una discusión, y creo que eso es muy interesante.
Tenemos, por tanto, una seguidilla de presentaciones. Tenemos un caso más que Humberto no alcanzó a mencionar, que es la región de Talca Linares también. Por tanto, tenemos que ser muy fieles presentadores a los tiempos para poder armar entre todos esta especie de mosaico. Hay que tener en cuenta que este tipo de cosas, cada uno va poniendo una piececita y se arma como un total. Y luego poder dar origen entonces a dudas, comentarios, consultas, etc. Así que sin más, damos la palabra a la primera presentación, que es de Logan Layton, en 10 minutos. Él es arquitecto de la universidad. Perdón, Logan llegó, me olvidé. Sí, aquí Sí, estoy, Fernando, hola. verdad, muy bien, perfecto. Entonces, Logan Layton, que es arquitecto de la Universidad de La Serena y estudiante del MARC en la Universidad Católica, y él va a presentar en 10 minutos, como decía, caso de Coquimbo, La Serena. Así que, por favor, Logan, adelante. Ya, muchas gracias, Fernando. Un segundo. Buenas tardes a todos. A continuación les voy a mostrar algunos casos, los que he estado estudiando con respecto a Coquimbo y La Serena. ¿Ya? Coquimbo y La Serena siempre han sido dos ciudades que han estado hermanadas desde un comienzo, ¿ya? Pero sin duda alguna uno de los actos que definitivamente los terminó de consolidar como una sola ciudad, como una sola unidad urbana, fue el Plan Serena, que actuó de manera a escala regional, ya mucho más allá incluso de la bahía de Coquimbo, ¿ya? Mucho más allá incluso del territorio que estamos viendo ahora, ¿ya? Y una de las obras que muchas veces pasa desapercibido es una obra que no es de arquitectura, es la Panamericana Norte, ¿ya? La cual cambia el trazado que desde la colonia la ciudad de La Serena había tenido para comunicarse con la ciudad de Santiago y el resto del país, ¿ya? Lo que pone a la ciudad de Coquimbo por primera vez, digamos, en el mapa como un lugar obligatorio al cual pasar antes la ruta D43, pasaba de manera directa hacia Ovalle, ¿ya? Y había un bypass, se podría decir, hacia la ciudad de Coquimbo. Esto hace que las otras ciudades que eran de importancia para la región, ¿ya? Empiezan a quedar en el centro de la región, pero solo geográficamente, y Coquimbo y La Serena se posicionan como las ciudades de mayor relevancia, ¿ya? En esta investigación hemos estado revisando alrededor de 100 obras, ¿ya? Las cuales no se escapan de lo que son sus centros urbanos mayormente, ¿ya? De los centros digamos, fundacionales, ¿ya? Y aquí podemos ver una línea de tiempo en la cual muestra los años y cómo estas obras han ido apareciendo en el tiempo, ¿ya? Concentrándose mayormente en los años de 1950, 1960, ¿ya? De los cuales sí hay que revisar algunas o hacer mención a que hay obras antes del Plan Serena absolutamente modernas, ¿ya? Los conjuntos Anime Bujalil, familias de origen palestino que llegaron a principios del siglo XX y que construyeron diversas casas con departamentos y locales comerciales, ¿ya? También no hay que dejar de destacar otras acciones que son, aparte del Plan Serena, acciones como más de la naturaleza, como fue el terremoto y el tsunami de 1922, el cual genera obviamente en la población una alerta que permite que los barrios se vayan desarrollando en una dirección diferente a la que esta imagen nos propicia, ¿no? Después está también, hay que olvidar la actuación que se hizo sobre el puerto de Guayacán, ¿no? Que había tenido un auge muy fuerte durante la segunda mitad del siglo XIX
por la extracción de mineral, ¿ya? Y a la mitad del siglo XX nuevamente también se vuelve a poner en boga, ¿ya? Estas son imágenes a principios del siglo XX, y la carretera panamericana. Y este es un conjunto de viviendas, conjunto de viviendas del obrero que está en Coquimbo del año 1939. Las primeras viviendas en masa, masivas de hormigón armado, fueron 4 bloques de viviendas, 4 cuadras de 20 por 100 metros cada cuadra, ¿ya? Y que albergaron en 1939. ¿Ya? Estas son la imagen de lo que podemos ver cómo están hoy, a pesar de que han sufrido ciertas transformaciones, siguen siendo bastante homogéneas en cuanto, y aún mantienen las distintas características iniciales, ¿ya? Esta es otra obra que fue hecha por José Aravena y por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales en 1964, el Liceo Coeducacional. Si bien este comienza a generarse como institución hacia mediados de 1950, ¿no? Hasta el 64, que este edificio muy racional, característico de esa época, mucho más livianos que los que venía haciendo inicialmente la Sociedad Constructora de Establecimientos, aparece, ¿ya? Aquí podemos ver una isométrica que hemos realizado para este estudio, ¿ya? Son 3 niveles, un bloque principal y 3 bloques diferentes que generan un patio, ¿ya? De 2 niveles y 1 nivel. Y se va adaptando a la topografía según las distintas condiciones que presenta. Una topografía bastante accidentada, pero la obra se adecua a esta situación. Después podemos ver otra obra también de José Aracena y de la Sociedad Educacional. Este es los pabellones de la Escuela de Minas de la Universidad de La Serena, la que podemos ver acá, ¿ya? Son 4 pabellones de clases, más un pabellón administrativo, que es este más pequeño, de 2 niveles, que también tiene un pabellón que era el de fundición. Esta foto de mediados de los años 50 nos muestra cómo se veía en esa fecha, al momento de su inauguración. Esta foto, que fue tomada por mí hace unos 10 años atrás aproximadamente, mantiene bastante las condiciones originales del proyecto. Si bien hay intervenciones, es destacable cómo está la Universidad de La Serena, a pesar de que le ha puesto su marca, se podría decir, se han mantenido las condiciones originales en buen estado, ¿ya? No se ha deformado mayormente. Estos son algunos planos que encontramos de la obra, que muestran cómo esta repetición de unidades se va posicionando en el terreno, y aparece aquí la pendiente a la cual estos bloques se enfrentan. ¿Ya? Ya, es relevante hacer hincapié en este plano que encontramos, que es una vivienda para un cuidador, que era muy propio de lo que hacía la Sociedad de Establecimientos Educacionales, que al día de hoy aún se mantiene en pie y se mantiene en bastante buenas condiciones, pero sufrió sí obviamente un cambio en su programa, ¿ya? Y esta es la otra vista, y es una foto también bastante reciente, debe tener unos 5 años. Hay modificaciones en la fachada, hay elementos como letrero, unas escaleras auxiliares de dudosa calidad, pero que no se puede ver todavía cómo estos edificios mantienen su integridad en la mayor parte. Y después, finalmente, podemos ver aquí una vivienda del arquitecto Francisco Broqueis, ¿sí? Es del año 1964. Esta vivienda es de especial interés, dado que es bastante tardía, pero a la vez también se emplaza en el centro de La Serena, en la avenida Aguirre, donde existía, ya estaba el Plan Serena absolutamente configurado, y ya había establecido todos los parámetros de lo que conocemos hoy como la ciudad de La Serena. Pero mantiene una fachada continua en relación a su contexto, pero establece algo bastante contemporáneo, bastante moderno, que es separar y a la vez unir 2 usos. Es una vivienda con una oficina en el segundo nivel, ¿ya? La vivienda tiene una forma de H en planta, y la oficina tiene esta escalera exterior, donde los distintos peldaños están empotrados al muro, ¿ya? Y tiene una viga invertida que hace de alero y sombreadero para esta escalera,
una plástica muy propia de Francisco Oroquegui, que hizo diversas viviendas en la zona, pero esta es una de las más destacables, que es la propia, es la de él. Esta es su oficina y esta es su vivienda, ¿no? Y aquí podemos ver cómo respeta esta edificación que es anterior a lo que él proyecta, pero mantiene la fachada continua. Y finalmente aquí podemos ver la isométrica que nos muestra cómo esta H aquí, aquí falta un volumen que no hemos representado todavía, genera un antejardín de acceso para la vivienda, un estacionamiento, un patio muy privado, el antejardín es bastante privado, más esta escalera con esta viga invertida que se transforma en sombreadero o que respeta la geometría propia del edificio. Y esas son las obras que les traigo yo hoy para que podamos revisar y conversar. Son obras en general bastante anónimas, ¿ya? No son de gran relevancia en cuanto a que no tienen grandes maestros detrás, ni fueron publicadas en casi ningún, creo que ninguna de estas obras ha sido publicada alguna vez. Entonces, encontrarlas ha sido una tarea bastante relevante, dado que no existe registros de estas, solo ha sido a través de entrevistas con los propios autores, incluso con los usuarios actuales, salvo la Universidad de La Serena. Lo único que sí tenemos registro. Bueno, y eso, Fernando. Muy bien, Logan, muchísimas gracias. No sé si estuve en el tiempo. Totalmente en el tiempo, muy bien, muy preciso. Muy interesante los guiños a la infraestructura por una parte y a este fenómeno como de difusión que yo creo que podremos volver sobre él, y en el cual este trabajo de fichaje, de acopio y de articulación tiene tanta importancia. Por tanto, sigamos con el caso de Talca Linares, tal como está planeado, que está también en 10 minutos a cargo de Glenn Deulofeu. También en 10 minutos, como dije, él es arquitecto de la Universidad de Talca y profesor de la misma universidad, así que conocedor del área muy de cerca. Glenn, por favor, adelante. Ya. Muchas gracias. Bien, sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Las tres obras que presentaré a continuación fueron parte de un artículo que se publicó en el año 2017 en la revista Universum de la Universidad de Talca. El artículo se titula La universalidad y sus circunstancias, tres dialécticas maulinas. Podría decir que en este artículo fue un primer intento por comprender y de alguna manera responder la pregunta sobre el grado de pertenencia de estas obras respecto del medio en el que surgen. Lo que en primera instancia no podía ser explicado ni por una manera en común de protección climática, ni por una influencia o sincretismo con aspectos culturales propios de la región. En el fondo lo que trataba de explicar aquí era que el entrelazamiento de estas obras con el medio, su sentido de pertenencia e identidad como obras de arquitectura, era más bien alcanzado por medio de una síntesis abierta y equilibrada entre los aspectos más universales de la forma y las relaciones circunstanciales relativas a cada caso. Entonces, el primer caso es el edificio en par de Talca, construido entre los años 1954 y 1959. Los arquitectos de momento son anónimos, pues solo puedo decir que es el departamento técnico de la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Es un conjunto habitacional que se adapta a un terreno alargado con frente hacia dos calles, las calles 1 y 2 norte. La configuración de los volúmenes es bastante singular. Se trata de un volumen central alargado que hace una especie de columna vertebral, desde la cual se descuelgan de manera lateral y alternada unos volúmenes transversales más pequeños. En la planta baja, el espacio puede entenderse como un archipiélago de departamentos que permiten el paso libre a todo lo largo y ancho del terreno.
a lo largo como un paso cubierto entre las calles 1 y 2 Norte, y a lo ancho como una sucesión de pequeñas plazas que acompañan el recorrido. Ya en las plantas superiores la relación de volúmenes se hace materialmente continua. Con este esquema se logra la mayoría de las aberturas hacia el oriente, el poniente y el norte, y en menor porcentaje de fachadas hacia el sur. Esta es una imagen del corredor que se produce bajo el volumen lineal central, que originalmente era de acceso público, y una alternativa peatonal entonces para pasar entre las calles 1 y 2 Norte. Estos son los espacios exteriores de aquellas plazas que se van sucediendo lateralmente. El segundo caso es el edificio Corby de Talca, construido en el año 1964, proyectado por el arquitecto Pedro Barros Donoso. Es un conjunto habitacional construido por la Corby, compuesto por 2 bloques laterales de 6 pisos de altura. Y un volumen central de 2 plantas de altura que originalmente albergó las oficinas de la Corby en Talca, y que actualmente es ocupado por el Serviu. Es un terreno en esquina bastante pequeño. Esta es la planta baja del edificio, donde se puede ver algunos departamentos en las barras laterales, y en el centro la zona administrativa. Aquí es importante destacar el corredor urbano que cede el edificio a la ciudad, ubicado aquí en la parte sur del edificio, que se abre hacia la calle 2 Norte. En el segundo nivel se puede ver más claramente esta combinación de departamentos en las barras laterales con el edificio administrativo al centro. Con esta configuración se logró que la mayoría de las fachadas de los departamentos se abrían al oriente y al poniente, y los recintos administrativos al norte. Al sur se abre el acceso es hacia este corredor urbano, en donde se produce al mismo tiempo un espacio de doble altura en el interior. A partir del tercer nivel se definen completamente las barras laterales de los departamentos, quedando el edificio central básicamente como en el nivel de cubierta. Esta es una imagen de reconstrucción digital del interior que muestra el estado original de aquel espacio de doble altura del edificio, actualmente intervenido por el incremento de metros cuadrados en el segundo nivel, es decir, esa parte vaciada de la losa ha sido completada, digamos. Y este sería el estado original. Esta es una imagen del corredor urbano que se abre hacia el sur, que es un espacio de transición bastante interesante dentro de la ciudad de Talca. El edificio administrativo, este es el edificio administrativo visto desde la calle 2 Norte, desde donde también se puede ver la superposición de los bloques habitacionales sobre el edificio administrativo. En el extremo, el bloque se apoya sobre los pilares, creándose en esa parte una relación visual similar al placa-torre, pero que no es total, no es integral al edificio, sino que es más bien parcial. Digo que en las fachadas laterales, por las calles laterales, el bloque es principalmente continuo de arriba abajo. El tercer caso y último es el Hotel Turismo de Linares, inaugurado el año 1960 y proyectado por el arquitecto Jorge del Campo, quien fuera por muchos años socio de Carlos Brecciani. Es un hotel originalmente de la ONSA que se emplaza en una de las esquinas de la Plaza de Armas de Linares, que está aquí abajo a la derecha. Este es el mismo hotel visto desde la plaza con vista aérea. En su planta baja, el edificio cede a la ciudad una galería comercial, son estas de acá, y una pequeña plaza. Sí. Esa plaza se ubica hacia la parte oriente del terreno. La franja de la izquierda, esta de acá, es el espacio de acceso, aquí el espacio de acceso al edificio, el resto son espacios de almacenaje del hotel. Y al centro una isla de locales comerciales.
En el segundo nivel corresponde al espacio de recepción, acá, el comedor, que era este de acá, el bar acá, y el estar, que era toda esta zona de acá, que actualmente está todo clausurado el hotel. Funciona solamente la parte comercial de la planta baja. Estas ya son las plantas correspondientes al tercer y cuarto nivel de las habitaciones, propiamente tal, que concentran los espacios servidores, como se puede ver al centro, en torno al pasillo, dejando las habitaciones abiertas hacia el oriente y al poniente. Esta es una imagen del estado actual interior de la segunda planta, eso que les mostraba del espacio de estar, por ejemplo. Estar, comedor, bar. Clausurado, como les decía. Esta es una vista desde el interior de una de las habitaciones del hotel. Una vista de la galería comercial en la planta baja, con el acceso al hotel aquí a la derecha, esta parte vidriada. Una vista de la galería comercial que está más hacia la parte oriente, vinculada a la pequeña plaza. Como podemos ver, es una obra que configura el espacio público directamente por medio de sus elementos arquitectónicos. Esta es una imagen del espacio o plaza que cede el hotel a la ciudad, bastante activa hoy en día. Esta es una imagen de reconstrucción digital de la plaza, con sus corredores, suelo natural, árboles, arbustos, que indicaban los planos originales que revisamos. De esta manera, el edificio, con sus espacios y programa en planta baja, logra articular completamente esta esquina muy importante de Linares. Hacia la Plaza de Armas destaca, por supuesto, su fachada poniente, en donde la relación de elementos estructurales y de cerramientos fijos y móviles enriquecen visualmente el plano por medio de una serie de sutilezas constructivas, que se pueden ver más en detalle en esta fotografía. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Glenn, de nuevo muy disciplinados nuestros presentadores, me parece muy bien, así vamos armando la sesión, y muy interesantes los casos y los temas sobre los que podemos volver. Creo que esta dupla de forma y circunstancias, o forma general y adaptaciones específicas, es un temazo que podemos ver seguramente en muchos de los casos. Mucha nostalgia el último caso. Yo recuerdo haber estado tomando un trago ahí cuando quizás el hotel tenía menos de una década, así que ahí donde están los muebles tapados, yo estaba sentado mirando la plaza, así que, pero en fin, un edificio realmente muy bonito, y que seguramente en ese momento era el lugar notable dentro de Linares para ir un momento. Así que, nada, muchas gracias. Proseguimos entonces con el caso de Valparaíso, que presentará Valentina Ortega, que es arquitecta de la Universidad Católica y profesora de la Universidad San Sebastián. Aquí la disciplina va al máximo porque los próximos 3 casos ya están indicados en 5 minutos. Así que, por favor, adelante, vamos construyendo el mosaico. Valentina, por favor. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla para compartir la presentación. Bueno, el caso que les traigo es la población Ignacio Centeno. Este fue el caso de estudio de mi tesis de magíster en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿ya? Aquel forma parte de las realizaciones del Plan Habitacional de la Corvi, ¿ya? Y fue diseñado por Óscar Zaccarelli Bender y sus socios en la oficina CIDIP, ¿ya? Data del año 61 a 1964, que es cuando se termina la construcción. Ubicado en el Cerro Los Lecheros, al nororiente de la bahía, cuenta con una buena accesibilidad intercomunal y peatonal. La superficie del terreno es de 1.92 hectáreas, de ellas 1.5 corresponden a áreas libres. En 4 bloques se distribuyen 185 unidades de vivienda y locales comerciales, alcanzando así una densidad de 560 habitantes por hectárea en una superficie construida de 12.941 metros cuadrados. La revista AUCA 11 del año 68 se refiere a él como un aporte de la arquitectura de la vivienda social,
no solo en cuanto a la efectividad con que está resuelto el programa, sino por la propuesta de emplazamiento en las difíciles condiciones topográficas propias de un sitio en pendiente. Cito, una solución a una arquitectura típica de Valparaíso por la fuerza que logra la expresión arquitectónica y por la libertad en los espacios comunes pese a la alta densidad obtenida. Cierro la cita. Esta respuesta se basa en que expresaría, cito de nuevo, el cerro a la manera de las pequeñas viviendas características de Valparaíso. Cierro la cita. En la revista Suma número 11, el autor comenta acerca de las viviendas unifamiliares de Valparaíso en el sentido que no destruyen la silueta topográfica de los cerros, sino que la acompañan. En efecto, todo ello se aprecia en las decisiones de proyecto que tienen por objetivo privilegiar la escala peatonal y un tratamiento de espacios públicos donde se aprecia una preocupación por la dimensión vecinal. En este conjunto habitacional se manifiestan claras estrategias modernas de composición, tanto a nivel del conjunto en general como en cada una de las unidades de edificios que lo conforman. A nivel del conjunto son reconocibles ciertos principios que tienen por objetivo emplazar los diferentes bloques, de manera que formen parte del lugar. Ahí vemos el bloque número 1, aquí vemos el bloque número 2, ¿ya? Y aquí vemos cómo se disponen a lo largo del terreno que tiene una pendiente del 30 a un 40%. Entonces, la idea es que ellos asimilen la diversidad de alturas que representan las pendientes de la ciudad, la configuración de terrazas, paseos y miradores orientados hacia el mar, que son una cualidad propia de sus espacios públicos, y la continuidad de redes, calles, escaleras al interior del conjunto. De tal manera que el emplazamiento del conjunto Centeno en la ciudad no se percibe como un quiebre en la trama del Cerro Lecheros, por el contrario, aporta nuevos espacios al cerro a seguir las cualidades propias de las terrazas y escaleras en la pendiente, cual es que las primeras se convierten en puntos de relación con el paisaje, en tanto las segundas se constituyen en paisajes semipúblicos de relación de vecindad. Temas de preocupación de diseño arquitectónico moderno, como el asolamiento de los recintos y la relación íntima con la naturaleza, que en este caso es el paisaje del mar, o bien las estructuras de conectividad y las jerarquías de los espacios públicos y privados y su condición geográfica son claramente identificables, tanto si se trata de la disposición de los diferentes bloques para lograr una máxima extensión visual de los recintos sociales, de las unidades de viviendas al paisaje y el recorrido del sol, como para configurar las terrazas y circulaciones internas que quedan así integradas a las vías públicas del barrio. A nivel de los bloques de edificios, es posible identificar algunas estrategias de la composición moderna, tales como pilotis, para conformar espacios de acceso a las viviendas y al conjunto, la preferencia por la ventana longitudinal en los recintos sociales de la vivienda, como un modo de ampliar el campo visual hacia el paisaje, la transparencia y la continuidad espacial con el objetivo de mejorar la conectividad con los espacios públicos existentes, y por último, la técnica constructiva del hormigón armado como parte fundamental de la expresión del bloque tendiente a resaltar sus unidades constituyentes. La posibilidad de tener diversos modos de mirar el paisaje utilizando terrazas y la flexibilidad con la que aparece reconocer la topografía en pendiente son los principios básicos sobre los que se basa la relación de similitud del conjunto con la conformación morfológica y espacial del emplazamiento en la pendiente de la ciudad de Valparaíso. Sin desconocer su origen en los principios de la arquitectura moderna, podemos afirmar entonces que el conjunto habitacional Centeno se aparta de la reiterada crítica a la modernidad arquitectónica de desarraigo del contexto y excesiva abstracción. En él es posible reconocer una serie de elementos que son propios de la conformación morfológica y espacial del emplazamiento en la pendiente de la ciudad de Valparaíso, sin desconocer su origen en los principios de la arquitectura moderna. El estado al día de hoy, yo la última vez que estuve allí fueron hace como unos 10 años, que fue justamente con motivo de la tesis, se podía apreciar que había un estado de deterioro, bueno, propio del paso de los años, que habían los bloques que eran de un solo color blanco, con aplicaciones en la fachada de color verde, o sea, azul y rojo, estaban cambiados los colores por esos tonos que se pueden ver ahí como un color mostaza, ¿ya? Había zonas donde se habían puesto rejas y donde también se habían cambiado algunos revestimientos de fachada, y algunos espacios que se habían cerrado en el bloque número 1 como espacios cubiertos, cosa que el proyecto original no contemplaba. Pero a nivel del espacio público, que es uno de los valores que tiene, funciona bastante bien. De hecho, cuando estamos se hace... Estamos en tiempo, Valentina. Ya, no era eso solamente. Ya, muchas gracias. No, gracias. Entonces,
muchas gracias. Un caso emblemático este, nos da para discutir muchísimo. Aquí un caso conocido, publicado, reconocido, etc. Y seguimos en la misma zona con Úrsula Ex, que es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctorada en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile y profesora de la Universidad Católica de Valparaíso. También 5 minutos, Úrsula, por favor, adelante. Ahí sí, ¿estoy con audio? Sí, perfecto. Ya. Entonces, primero saludarlos a todos y agradecer por la invitación a participar en estas jornadas. La obra que les voy a presentar es la Escuela Blas Cuevas, de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que ya la han mencionado en esta jornada y también en algunas anteriores. Sabemos todos que la sociedad constructora en 50 años de existencia generó tremendos aportes a la arquitectura moderna, que han sido reconocidos por varios trabajos, no solamente en esta jornada, sino que en el último tiempo. Y por lo mismo son muchas las obras que podríamos ver en estas jornadas, y la que les traigo hoy, a ver si es que puedo pasar aquí la presentación. La Escuela Blas Cuevas, entonces, la selecciono porque de alguna manera me parece que es una obra interesante en cuanto que nos permite observar respuestas valiosas de la arquitectura moderna a problemáticas de la arquitectura escolar en sectores urbanos densamente poblados. Bien consistente también con lo que hemos visto de vivienda y de escuelas en nuestros suelos, ¿cierto?, en pendiente. Entonces, en estas topografías complejas, como la de Valparaíso, que es conocido por su particular configuración urbana y arquitectónica adaptada a los cerros, esto claramente define un desafío que, haciendo un poco eco de lo que decía Glenn, es al mismo tiempo particular y universal, ¿cierto? La Escuela Blas Cuevas fue construida en el año 71, o así está documentado en algunas publicaciones de la sociedad, y está emplazada en el Cerro Cordillera, en un predio de topografía marcadamente accidentada. Está en la parte baja de una quebrada, contenida entre las lomas densamente pobladas de los cerros que están contiguos al predio. Se accede al edificio por una calle Pasaje, llamada Melgarejo, y que es de tipo peatonal, que da a una escalera que está al lado izquierdo del edificio. Al mismo tiempo, el edificio está rodeado por todo el contorno por la calle San Francisco, que sube abruptamente a la parte alta del cerro, definiendo un importante desnivel que en el predio se resuelve por una contención del suelo natural que encierra y delimita el patio trasero de la escuela, desde donde está tomada esta fotografía. En este emplazamiento complejo, los arquitectos, que no están por ahora identificados, solamente la sociedad constructora como institución, resolvieron un edificio que está organizado en 3 plantas y al mismo tiempo en 3 volúmenes principales que están descalzados en planta, pero conectados por circulaciones que se funden con patios terraza de manera distinta en los 3 niveles. En la primera planta, parte importante del edificio central es un hall abierto que conecta con el patio posterior, desde el cual estamos mirando ahí la diapositiva. En la segunda planta, en cambio, la losa que cubre el hall, que veíamos en la imagen anterior, aquí origina una terraza parcialmente cubierta que está destinada a la circulación, pero también no es solo la circulación, sino que es más amplia, configurando un patio de juego de menor tamaño, pero directamente conectado a las salas de clase que se ven al lado derecho. En la tercera planta, una última terraza se desprende de las circulaciones, cruzando el bloque central de aulas que veíamos recién y abriendo sus vistas hacia el frente del edificio y hacia el puerto y el mar, que está encajonado entre los cerros, como se alcanza a ver al fondo de la imagen. Este edificio, a primera vista, es austero y convencional, pero al recorrerlo se descubre por su riqueza, por una cierta riqueza espacial que está asociada tanto a la sorpresa de estos recorridos interiores alternados con la terraza, como también con los enmarcamientos de las vistas al entorno urbano que está encima de los cerros. Por último, también
aparece desde una riqueza material en la construcción, que dentro de la austeridad, que en general en las obras de la sociedad constructora en este tiempo respondían a sistemas constructivos tipificados, sino prefabricados para la mayoría de los elementos ligeros, pero aquí destaca la combinación de estos elementos que podríamos considerar invisibles porque están pintados, digamos, ¿no? sin mayor valor desde la condición material, están aquí alternados con también un tratamiento del hormigón muy cuidado, con diferentes terminaciones lisas, entabladas y también estriadas, como también de la combinación con muros de piedra en los zócalos en el frontis, ¿cierto? En los aterrazamientos del edificio, y los pilares metálicos. Entonces, en estos detalles aparece una condición de lo material que de alguna manera escapa a ser solamente la obra tipificada con la que podríamos relacionar a la sociedad constructora de este tiempo. Entonces el edificio está en uso y tiene varias modificaciones que han adaptado el uso a las normativas actuales de una escuela básica. Los más notorios son rampas, cajas de ascensor, que hasta el momento que lo visité hace un par de años estaban en desuso, y muchas rejas, en todos los pisos, incluso en las terrazas y en las cajas de escalera. Comentar para cerrar que parece una obra muy interesante en términos de las problemáticas que plantea tanto desde la adaptación como la revitalización de edificios escolares modernos, no solo por el deterioro, sino que también por los requerimientos pedagógicos cambiantes. Esta relación entre los vacíos exteriores y los interiores cubiertos ya se discute bastante en este tiempo, sobre todo alrededor de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Muy precisa, muy interesante el caso. Además permite comparar con otros casos del tipo que se están presentando en otras áreas. Podremos volver sobre eso. La comprensión de los programas, por ejemplo, de nuevo aparece el tema de la topografía, etcétera. Así que me parece que se va configurando una cuestión que tiene coherencia y tiene posibilidades de análisis. Entonces continuaríamos en la misma, bueno, en un área cercana, Viña del Mar, con Max Atria, que es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorando en este momento del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, también de la PUC, y profesor de la Universidad de Chile. 5 minutos, Max, para exponer sobre Viña del Mar. Gracias, Fernando. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Les voy a presentar el caso de la Estación de Biología Marina de Montemar, que es el tema también lo desarrollé en mi tesis de magíster en la Católica, ya por Horacio aquí. Principalmente me voy a concentrar sobre aspectos referidos al edificio en sus condiciones arquitectónicas más notables. Este es un caso muy conocido, un edificio bastante emblemático de la arquitectura moderna chilena, por lo tanto el contexto no es necesario como... perdón, que tengo un problema. Tengo un problema con el Zoom, un problema del computador. Si quieren, lo que podemos hacer es pasar a la presentación de Macarena y yo presento después porque voy a tener que reiniciar el Zoom. ¿Me parece? Bueno. Disculpen por el problema, pero es un problema recurrente con mi computador, que no sé qué le pasa. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, Macarena, ¿podemos seguir contigo? Sí. Perfecto. 10 minutos, entonces Macarena va a exponer sobre Concón. Ella es arquitecta de la Universidad Central, hizo su doctorado también en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesora de la misma universidad. Así que, adelante Macarena con lo que nos cuentas de Concón. Max tiene que dejar salir... de compartir pantalla para que le deje espacio a Macarena. Bueno. Max. Max. Quedó inmovilizado Max, parece.
Lo perdimos. Trato de compartir, quizá. A ver, voy a probar. El No, anfitrión puede sacarlo. sí, el que está guiando la sesión podría sacarlo. Esto tendrá a continuar. Ya. Ahí. Uy, no me deja. No, ¿quién está encargado de la sesión, Horacio? Sí, estoy tratando, pero por eso lo eché, pero no salió. Max es renuente. Alguien le podría poner un WhatsApp que salga, que ahí está. Ahora sí. Ahí está. Espérate Ahora que sí, Macarena. creo que, Macarena, no vas a poder compartir. Ahora sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Sí, Ahora ahí sí. estoy. Ya, perfecto. Ahí estoy. Si pones modo presentación, Macarena. Ahí está, perfecto. Ahí está. Perfecto, ¿Se gracias. escucha entonces? Se escucha perfecto. Sí. Miren, bueno, yo voy a hacer la presentación de 3 obras en realidad, una en Viña del Mar, perdón, 2 en Viña del Mar y una en Concón. La primera que voy a presentar es el edificio Capducal, que fue parte de mi tesis de magíster en la Universidad Católica, guiada por Max Aguirre. Y en realidad, bueno, me voy a concentrar más bien en intentar buscar, ¿no es cierto?, aquellos valores de esta obra. La obra fue realizada en 1936 por Roberto Dávila Carson después de su viaje a Europa, y por lo tanto es una obra bastante prematura si uno estaba pensando además que la primera obra que se considera moderna es el Overtower de 1929, estamos hablando entonces de una obra muy inicial, y que por lo tanto pone a Roberto Dávila en una situación de asumir o no esta condición de modernidad, por lo tanto plantea una serie de documentos que presenta, que no se los voy a mostrar, pero además estos 2 croquis bastante más dinámicos de lo que fue finalmente la obra, que es con los que concursa en este concurso privado realizado por Domingo Tocornal Mate, en el que participa también Jorge Arteaga y Costabal Igarafrech. A la izquierda está planimetría original encontrada en la dirección de obras, que muestran algunas diferencias, primero con obviamente los croquis del proyecto, que son mucho más curvos, y segundo con la obra que finalmente se construye, principalmente por la existencia de un ascensor que se le incluye al proyecto. Estas fueron planimetrías que se realizaron. Básicamente el proyecto pretendía generar una especie de salón de té que tenía una serie de circulaciones exteriores que se pueden ver tanto en la planta como en las elevaciones. Es un sistema de recorrido que va permitiendo acceder de manera, podríamos decir, ascendente hasta llegar a las terrazas del 3.º y 4.º nivel. Por lo tanto, en ese minuto realicé una serie de dibujos que permitían, ¿no es cierto?, reconstruir esa dinámica propuesta por Roberto Dávila para este restaurante. Aquí también imágenes de época. El proyecto, como ustedes pueden ver, es una viña incipiente, un viña del mar incipiente, en su etapa más romántica, donde se puede ver arriba el Palacio Presidencial, el Castillo Wolf a la derecha y la serie de casas que están sobre el estero. Y la foto es sacada desde el Casino Viña del Mar, que es inaugurado en 1930. Por lo tanto, estamos hablando de un contexto bastante distinto, donde esta obra aparece como una clara referencia naval al puerto de Valparaíso. Aquí hay una imagen más contemporánea de los años probablemente 60, donde la construcción de los edificios de Bolton Larraín Prieto Lorca sobre la fachada urbana del estero Marga Marga. Sin duda, para avanzar, uno podría decir que la estética naval es una cosa bastante relevante, en tanto de parecer una especie de barco encañado en el
borde costero y que genera unas perspectivas sobre este edificio que, al tener una planta bastante triangular donde dos de sus fachadas se encuentran sobre el mar y hay una sola que se ubica sobre la Avenida Marina, permiten generar estas imágenes recurrentes a través, además de, obviamente, elementos como las terrazas, las barandas de fierro y los ojos de buey que se encuentran en varios de sus puntos. El Cap Ducal era un edificio más bien pequeño, donde sus terrazas eran equivalentes al espacio interior. A través de ellas se podía recorrer el edificio totalmente por fuera, sin necesidad de entrar, subiendo por escaleras ubicadas en puntos estratégicos y distantes, obligando a recorrerlas. En su interior, los servicios como baños y cocinas se apoyaban en la fachada contraria a las del mar, sobre la Avenida Marina. Aquí hay otra imagen también del fotógrafo Mora, que muestra muy bien el contexto, también bastante menos verde de lo que existe hoy en día. Y podríamos decir que este edificio fue sin duda importante también en términos constructivos por varias razones. Primero, por la utilización del hormigón armado, que generaba grandes voladizos sobre el mar, por ubicarse en una antigua casona que se demuele, por lo tanto hay un trabajo ahí con las fundaciones, y la condición de roquerío que se ubica en la costa, y finalmente las condiciones de cercanía al mar, que sin duda han llevado a un deterioro importante del edificio. El edificio, perdón, no quiero pasar esta imagen todavía. 5 minutos, Macarena. ¡Ah, qué terrible! Ya. Sí, por eso, bueno, recuerdo. Solo decir que existe un contexto local que permite el surgimiento de esta obra. Como ustedes están viendo, Viña del Mar se encuentra en un momento de transición hacia un balneario completamente moderno, y por lo tanto el programa del Salón de Té y la existencia de no referencias históricas tiene que ver con estos nuevos programas sociales. Y solo decir que ha sufrido una serie de intervenciones importantes que han duplicado su metraje cuadrado y convertido en un hotel, que hacen perder bastante sus valores arquitectónicos originales. Por otro lado tenemos a Caleta Barca, que hay una imagen de la playa original que efectivamente hasta el año 36 se constituía como una playa donde existía una maestranza y una serie de industrias. Entendía la playa en sus inicios es entendida como un lugar de producción y no como un lugar de veraneo o de espacio público como nosotros lo entendemos hoy en día. Por lo tanto, la expropiación pasa también por lo que sucedió con el Cap Ducal, de ser parte de una renovación de la ciudad de Viña del Mar en su transición a la ciudad balnearia. Aquí vemos además su articulación con el edificio, con el Hotel Miramar, que es del año 46, 10 años antes de la construcción de Caleta Barca. Como podemos ver, es una estructura lineal en todo el largo de la playa que construye la costanera a partir de 3 niveles, y que por lo tanto entiende la idea del recorrido horizontal paralelo a la playa, otorgando una serie de programas como camarines, restaurantes, etc. y accesos a la playa. Aquí tenemos imágenes de época que muestran su utilización en una de las playas más populares de Viña del Mar. Contiene algunos elementos fundamentales como el bar, la rampa de acceso con casi 17 metros en volado, con un muro central y 3,5 metros de ancho, y la torre de salvavidas, que hoy día se encuentra cubierta por otros elementos. El caso de Caleta Barca ha mantenido bastante sus condiciones originales. Todo lo que se le ha agregado son elementos más bien livianos. Sigue siendo una playa muy concurrida y sus elementos principales siguen siendo interesantes.
Aquí está la rampa, que creo que es uno de los elementos más fundamentales porque habla de esta idea de la horizontalidad, pero por otro lado la perpendicularidad con que este elemento entra a la playa, genera una sombra donde mucha gente se ubica bajo él y da una perspectiva sobre el horizonte marino bien interesante. El último caso también de Manuel Marchán, en este caso del año 58, es posterior al caso de Caleta Barca. Perdón, no había dicho que Caleta Barca estuvo realizado también por Hugo Moleto, en asociación con Manuel Marchán del caso de Caleta Barca. En cambio aquí trabaja solo. Hay que decir que son proyectos que se encuentran dentro de su rol de director de obras de el Plan Urbano para Viña del Mar, que nunca realiza. Él es una figura bastante críptica, pero realiza estos dos proyectos, y aquí vemos una imagen de época, la única que he logrado encontrar. Su estrategia... Para ir cerrando. Ya, y su estrategia es similar, pero esta vez no utiliza la linealidad, sino que va adaptando los tramos al contorno de la playa a través de una serie de escaleras que permiten el acceso. Una rampa también repite la idea de la rampa. Y aquí tenemos un elemento comparativo. Estas dos obras fueron presentadas en la tesis doctoral, que fue guiada por Horacio Torrent. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Disculpa la presión, pero es mi rol aquí. Casi me mataste, ya. No, pero sí, insisto, estamos armando un mosaico y ustedes no se dan cuenta, pero se va montando con muchos y basta ver los rasgos fundamentales porque cada una de estas obras daría para una presentación larga. Especialmente si se han trabajado mucho. Entonces vemos si Max podría presentar ahora para cerrar. Sí, ahora puedo... Con su biología marina de Montemar en 5 minutos. Ya. Pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve perfecto, Max. Sí, se ve. Perfecto. Ya, entonces retomo, disculpas por lo anterior, pero era un problema técnico que me está ocurriendo mucho últimamente con Zoom. Pero bueno, entonces retomo, este es un caso emblemático de arquitectura moderna en Chile. Llama la atención, por un lado, durante mi estudio para el magíster, una de las cosas que llamó la atención fue la dificultad de encontrar material, principalmente sobre el arquitecto, siendo un arquitecto también bastante emblemático. Había muy poca información, por lo tanto la tesis fue construyendo a partir de indicios y de goteo de información, lo que me permitió a mí establecer un estudio sobre este edificio. Ahí están los datos más o menos generales que son los que están incluidos en la ficha de la exposición virtual de Docomomo, de lo cual me quiero concentrar en el último dato, que es que el edificio se construye en 2 etapas. Es decir, el proyecto se encarga el año 40, Guevara hace un proyecto completo, del cual solo se construye una mínima parte. Después de Guevara parte a vivir a Argentina, vuelve de Argentina y le encarga la segunda etapa, que se construye entre 1955 y 59, y que es la visión que tenemos hoy del edificio. Y me quiero concentrar, voy a ordenar esta presentación, que es muy ajustada al tiempo, en 3 aspectos que se relacionan con tres ideas que el propio Guevara establece sobre su proyecto, en una de las escasísimas instancias en las cuales hay un texto de él sobre su arquitectura, y él identifica tres objetivos, o 3 temas que él trabaja en este edificio. El primero es la condición geográfica, que él en la tesis yo hacía una relación con el paisaje, pero él habla de geografía, más bien, o sea, con una condición de escala mayor, de la inmediatez propia del edificio con su caleta, con la caleta y playa de Montemar, que es donde está ubicado, pero él entonces plantea la idea de la relación con la geografía, y en el sentido de la relación del edificio como una intermediación entre una geografía de cerros, un espacio de costa agreste, y un roquerío que es el que le permite a él construir este edificio protegido de todo el problema del oleaje, y que haría en cualquier otra circunstancia un edificio en esta ubicación completamente imposible. El proyecto original, a la izquierda, abajo el plano, es un plano que muestra el complejo completo del proyecto,
que incluía un astillero, un museo, un jardín botánico costero, un acuario, etcétera, una serie de programas asociados a la labor académica del Instituto de Biología Marina de la Universidad de Chile. Y él entonces plantea esta idea de un edificio que se integra dentro de una serie de programas a este borde costero que, a la manera como lo planteaba Macarena recién, en el sentido de pensar la costa a lo largo, él entonces plantea la ubicación de estos elementos a lo largo de esta geografía, que para él es uno de los objetivos del proyecto. El segundo objetivo que él plantea es la condición de la arquitectura en sí, como un ejercicio de búsqueda de referencias hacia una arquitectura siempre nueva. Esto se hace evidente en las dos etapas del edificio. La primera etapa, que se construye el 45, es la de la foto de la izquierda, donde se construye solamente el volumen de laboratorios, que es el que está ahí, y que por el otro lado tiene las tradicionales ventanas como desordenadas, digamos, y la caja de escalera solamente, con un lenguaje arquitectónico propio de lo que Guevara consideraba en ese momento como la vanguardia en los años 40, muy asociado a una imagen de la arquitectura blanca de Le Corbusier, que para él era uno de sus principales motivos de inspiración, y una segunda etapa, ya en la mitad de los años 50, en la cual él innova con una serie de elementos arquitectónicos que se han asociado a veces a resistencias sísmicas, como los pilares inclinados, pero también a la condición de darle una cierta liviandad a un edificio que está puesto sobre las rocas, sobre la arena y sobre un uso preexistente que era el de playa y el de la caleta de pescadores. Y finalmente, el otro elemento que Guevara también puntualiza en su texto es la idea de lo funcional, es decir, un edificio que cumpla con la función que la universidad requiere para un edificio de este tipo, para la sede del Instituto de Biología Marina. Y eso tiene que ver con dos aspectos que yo quiero destacar. Uno es la relación con la caleta de pescadores, que es una relación que todavía, bastante simbiótica, que todavía existe, en el sentido que los pescadores recogen especímenes de pescados que después el instituto estudia. Y por otro lado, la condición de la distribución del edificio en volúmenes separados por funciones, y que genera horizontes distintos, horizontes de acceso, horizontes de playa, horizontes de trabajo y horizontes de, originalmente, terraza en el techo. Entonces, esa condición como de esos tres objetivos, la geografía, la arquitectura y lo funcional, de alguna manera aparecen en este edificio que Guevara plantea a lo largo del tiempo, de un largo proceso de construcción y diseño, siendo precisamente revisado por él mismo, hasta tener el edificio que tenemos ahora, que ha sido muy intervenido, pero que mantiene, yo diría, intactas bastante sus condiciones esenciales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Max, muy puntual. Gracias a todos los ponentes. Y nada, antes de iniciar una conversación, un par de comentarios sobre estas presentaciones y sobre la iniciativa en general. Yo diría que con este tipo de iniciativas se presta un servicio considerable a la comprensión de un fenómeno arquitectónico, urbano y cultural, al hacer, por así decir, un levantamiento de escala amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muchas veces los fenómenos son estudiados a partir de casos culminantes, por llamarlo de alguna manera. Y no digo que aquí no haya casos culminantes, varios de los que se han presentado aquí podrían tener esas características, pero hay también otros, y son muchos. Y yo creo que hay una tendencia bastante generalizada en historia de la arquitectura, pero también en historia del arte, en descubrir esos intersticios, esos movimientos, esos fenómenos numerosos, que a veces no son las 3, 4, 5 obras culminantes, de lo cual nosotros sacamos a veces conclusiones excesivas sobre un fenómeno más amplio. Yo creo que el disponer, tanto para Chile como a nivel internacional, de este conjunto de fichas va a permitir, yo creo que dos cosas. De una parte, ver cómo este fenómeno, llamémoslo difusión de la arquitectura moderna, llamémoslo expansión de las ideas de vanguardia, como ustedes quieran llamarlo, se afina, se ajusta
se adapta y se define. Yo creo que este fenómeno no es simplemente un fenómeno de expansión en un sentido automático, sino, por así decirlo, en términos culturales o intelectuales, es una suerte de expansión reflexiva, que va pensando sobre nuevos problemas, va enfrentando nuevas situaciones culturales, políticas, geográficas, etc. Y en ese paso se va definiendo de una manera que no es menor, que no es siempre, y eso es lo que permite también distinguir también los momentos, como ustedes han hecho, de ese fenómeno. Lo segundo creo que es un afinamiento crítico, porque, bueno, ustedes pertenecen ya a una generación que mucha agua ha pasado bajo los puentes, pero ha habido sobre estas materias demasiadas reiteraciones acríticas, o sea, demasiadas afirmaciones, no sé, como el descuido total de la arquitectura moderna por el contexto, el automatismo, la exageración de la racionalidad, en fin, un poco de clichés que han existido, y yo creo que la presencia de muchos de estos ejemplos permite a lo menos matizar esos clichés, ponerlos en duda, digamos, abrir una discusión que me parece muy interesante, que no es menor. Es el fenómeno que surge de considerar este alto número y de considerar este conjunto amplio de ejemplos que en parte son culminantes, en parte son normales, habituales, incluso de relleno en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Bien, dicho esto, yo destacaría algunos temas que me parece que surgen acá y que son muy interesantes. Lo mencionaba Logan, pero lo desarrolla también Macarena, en la referencia, por así decir, a las resonancias arquitectónicas de la infraestructura, o derechamente a la arquitecturización de la infraestructura, a esa, con las construcciones, en un caso con la Panamericana, en el otro caso con las construcciones de costa, las arquitecturizaciones de las playas, por así decir, que es un fenómeno realmente muy interesante y sobre el cual, en fin, podríamos volver y reflexionar en un momento. Me parece que otro tema que estaba en la presentación de Glenn, pero también de Úrsula y de Valentina claramente, ¿verdad? Es este fenómeno, por así decir, de la adaptación, del acomodo de la arquitectura a las circunstancias, o, como se expresó bastante acertadamente, de la tensión entre principios racionales, principios geométricos, principios de organización y circunstancias específicas, de lo cual surge una, por así decir, una dinámica de muchísimo interés. Yo creo que el tema topográfico aquí no es un tema menor. No puedo extenderme yo tampoco mucho, pero piensen ustedes que la topografía, hay un proceso hasta la representación de la topografía, hasta encontrar, si uno ve los mapas del siglo XIX y luego los mapas de cotas posteriores, se va a dar cuenta que hubo un descubrimiento de poder expresar, por así decir, la racionalidad de la topografía, que corresponde a una cierta lógica que es geológica y que tiene formas de representación. Entonces, la topografía no es un tema menor, porque tampoco se trata de una forma simplemente de adaptación, diría yo, se trata de nuevo de una dinámica, y podría estar presente en la escuela que mostró Úrsula, o en la población Centeno, o en muchos otros casos de ese tipo, donde yo diría que da paso a una geometría alternativa fundamentada, ¿verdad? Son geometrías, por así decir, más orgánicas, pero no menos geométricas. Uno piensa a veces que porque algo es más orgánico o es más complejo, o está basado en el hexágono y no en el cuadrado, es menos geométrico. No, el hexágono es tan geométrico como el cuadrado, por así decir. Entonces, da origen a una geometría fundamentadas, que no son simplemente preferencias, sino que realmente son descubrimientos, por así decirlo. Otro tema que me gustaría plantear es el tema como de la creatividad programática, que está presente, no sé, desde el Hotel de Linares hasta los casos que se mostraron de Talca también, en el sentido de tener oficinas y viviendas, hotel y comercio, en fin, que también es otro un poco mito de la racionalidad funcional estricta,
y que muchas veces se ve alterada por este matiz, digamos, que permite discernir las condiciones urbanas en que algo se instala. Me parece que también el tema de las relaciones público-privadas emerge en muchos de los casos como un tema súper interesante, y obviamente, como en el último, el tema de la adaptación geográfica. Hay una última cuestión que querría plantear, y que me parece que es un tema que ronda mucho el del patrimonio moderno y que tiene que ver con el tema de la resistencia al tiempo o de la mantención, por así decir, ¿no? Cuánto, que yo creo que es un asunto que varios de estos casos permite examinar, aún en casos en que se hayan producido alteraciones que históricamente se han producido en muchos edificios patrimoniales, pero que muchas veces ponen de relieve, por así decir, espacios que aguantan el uso, que fomentan el uso, que generan nuevos usos. Yo creo que ese es un tema que está detrás de algunas de las presentaciones y que me parece necesario relevar. Por tanto, veo un conjunto de casos y de temas bastante rico, que confío que sea una contribución en esa como nueva crítica del gran número, por así decirlo, que nos permite entender los casos como cuando surgen muchos puntos, que no es lo mismo cuando uno tiene 3 puntos nada más. Así que les agradezco muchísimo a todos los presentadores. Creo que ha sido una sesión bastante rica, y simplemente abriría la palabra para consultas, tal vez primero de los participantes, directamente de los presentadores, si tienen algún comentario, alguna comparación, en fin, lo que surja, y luego abierto a la gente que pueda estarnos viendo y escuchando en la condición que sea. Saludamos a Ruth Verde entre medio, que parece que está por allí, así que muy bienvenida, Ruth. Gracias, Fernando, un gusto Qué bueno, escucharte de nuevo. Me estaba encantada de las cosas que decía, estaba aquí curtindo, bueno, como se dice en portugués. ¿Qué piensas? ¿Qué piensa Ruth de alguno de estos casos? Todos los temas que tomaste son tan contemporáneos y estaba apreciando lo que decías. Bueno. Pero no me toca mucho hablar de estas obras, mejor solo para saludarte. Muy bien, Ruth, encantado. Horacio, ¿hay algo que quieras agregar? Sí, me pareció súper interesante que Logan pusiera sobre la mesa el caso de la Panamericana Norte, que se construye en el tramo principal de Santiago a La Serena y que tiene obras magníficas, realmente magníficas de la ingeniería, como el viaducto de Amolana. Fue el puente más alto de Sudamérica hasta aproximadamente la década del 90. Un destello de la ingeniería local de un ingeniero, Fernando A. y alguien más, no recuerdo ahora, estaba tratando de localizarlo, que lamentablemente quedó a la vera del camino. Este viaducto, como el otro, que no recuerdo cuál es el nombre, tal vez Logan me pueda ayudar, este que se curva en el trazado, es un puente curvo en el trazado, seguido por una serie de arcos, bastante interesante también, y una cantidad de obras menores que hicieron lo que en aquel momento se llamaba las obras de arte de la carretera. En el caso de La Serena, son una cantidad de pequeños puentes hoy casi desaparecidos con la ampliación de la Panamericana en ese tramo, pero que tenían una característica bien de una identificación bastante clara, porque eran unos pequeños puentes trazados recubiertos en piedra, además, sumamente interesantes. Me parece bastante interesante. También es un desafío que podamos eventualmente ampliar. Ana mostró en la conferencia del viernes uno de los ejemplos de los journals que sacó Docomomo dedicado específicamente a infraestructura, y creo que en este caso se complementa además bien con el tratamiento que Macarena presentó de los dos casos que son en realidad balnearios, pero que se amplían
en relación con el trazado del camino en los dos casos, y que son bien interesantes y bien importantes. Esa reflexión Sí. era la que tenía como para hacer. Coincido, Horacio, completamente. Yo creo que quizás una beta, como dices tú, para seguir explorando. Pensemos en el capítulo sobre Maillard del espacio-tiempo de arquitectura, por ejemplo, en que todo este tema no solo era un tema de inspiración para la arquitectura, como se podría pensar, sino que en cierto modo era parte del movimiento mismo, que se pensaba como en conjunto el mundo de la construcción, con obras de ingeniería, obras de arquitectura, trabajos conjuntos, y que hay toda una beta de obras arquitectónicas que está en esa zona, en esa frontera limítrofe. Así que me parece que es un tema muy interesante de haber traído a la presentación, efectivamente. Fernando, creo que José quería hablar. Pepe Rosas. Perfecto. Yo no lo veo bien, tú ayúdame. ¿Ya? Sí. Pepe, Gracias, adelante. sí, gracias Fernando. No, solamente felicitar a todas las presentaciones que han estado súper interesantes. Me encantó la de Talca, personalmente creo que hay un trabajo ahí realmente muy relevante, por lo menos para mí bastante novedoso. Y le estaba comentando a Macarena por el privado, pero lo voy a hacer público, que podría ser interesante, ella que ha trabajado todo este tema del borde costero, quizás emprender un desafío investigativo, no sé cómo lo ve ella, a partir de este fragmento de Marchani y de Moleto, que me parece realmente significativo en lo que es la construcción del terraplén, de esta cornisa, ¿no es cierto?, del borde marítimo, unirlo a una serie de otros proyectos que van desde Playa Ancha hasta Concón, incluso ciertas partes de las playas de Algarrobo, etcétera. No sé, me parece que podría haber ahí un tema que además enlazaría con lo que ha presentado Max Atria, etcétera, o las ideas de la Escuela Valparaíso de la Católica sobre la Avenida del Mar, que una vez hemos comentado también tanto, Fernando, al respecto. No sé, era una sugerencia, no sé qué puede decir Macarena al respecto. Y hay también la contribución de Rodrigo Bus, que trabajó ese camino costero y consideró el tema de las obras de arte o obras de ingeniería, que yo creo que ahí hay un tema para seguir. Tienes mucha razón. Yo creo que poner eso en carpeta, o sea, como esta microhistoria que tiene Macarena sobre el Cap Ducal, ¿no es cierto?, y esta terraza de Marchani y Moleto, que están cercanas, ¿no es cierto?, en Caleta Barca, podría dar lugar a un trabajo más como urbanístico, por así decirlo, y paisajístico, de la construcción del borde costero que tiene valor moderno. Eso. Macarena, un dato que no sé si conozcas, pero como me tocó estar recientemente en una cosa parecida, que es sobre estos intercambios, sobre todo Chile-Francia, etcétera, a propósito del seminario de Jequié, etcétera. Ah, sí, lo vi. Señalar lo de que Manuel Marchant, en uno de los casos presentados que corresponde a los alumnos sudamericanos del Instituto Urbanismo de París, y Manuel Marchant aparece como uno de los alumnos destacados del Instituto Urbanismo de París. Me parece que está su tesis, su proyecto, en fin, o sea que hay una beta también ahí muy interesante. Sí, el estudio ahí, tú dices que hay material en la biblioteca. Hay material. Mira. Hay material, contactar a la gente. Hay un estudiante que está trabajando en Francia sobre eso y ha encontrado material de Manuel Marchant, efectivamente. Ah, mira, ya, voy a preguntar. Sí. No sé, yo creo que, bueno, todas las historias pueden ser articuladas y obviamente el tema del borde costero suma un montón de cosas que en parte vimos en la tesis con Horacio, digamos así. Así que, pero además la figura de Manuel Marchant es bien interesante. Fue después decano de la Católica del Paraíso o de la de Valparaíso, ahora me confundí, pero sí, antes. Y nada, y yo creo que esta idea de construir la playa como una infraestructura es sumamente novedosa y yo creo que no, o sea, siempre las playas de Chile tienen como una especie de costanera, un muro, ¿verdad? Pero así como lo pensó él, lo pensó además cargado programáticamente, o sea, eran realmente una
mega estructura que acompañaba a la playa, era más que una costanera solamente, digamos así. Ahora, claro, verlo esto en su largo total es sumamente interesante. Siempre lo he querido hacer, pero no me dan los recursos. Ya te los darán. No me gano los recursos. Me voy a permitir agregar un dato que no parece menor, sobre todo porque tenemos algunos amigos brasileños aquí, que Manuel Marchand es el autor de la fotografía del número especial de la arquitectura de Juruí sobre Brasil. O sea, es el fotógrafo del ministerio, el edificio AVI, el hotel de Lucio Costa, etcétera, etcétera. No menor que además tuviera una faceta específica en la fotografía como colaborador de la revista de París. Bueno, y editor de la revista Arquitectura. Sí. Entonces, de ahí venía una beta editorial, digamos así. De ahí. Hay unas preguntas que está haciendo Claudio. Claudio, Sí, las puedes hacer directamente. Claudio habla. Bombardeando preguntas. Adelante, adelante. Les quise poner en el chat para que fuera más ordenado. Dale, Claudio. Sí, no, solamente, bueno, sobre Talca y Linares, que hay un tema ambiental que es súper relevante en esas obras, supongo, no conozco Talca, no he estado nunca en Linares, pero eso podrían haber tenido como una especie de misterio urbano que podría ser súper interesante, ¿no? Glenn. Sí, podría ser interesante. Yo no lo veía tanto como un tema ambiental como de una cierta postura de la época frente a como una generosidad de la arquitectura respecto al espacio público, o una arquitectura que generaba espacio público. Paralelamente al Hotel Linares se está construyendo la Villa Portales, que incorpora espacio público en un tercer nivel, espacio elevado, bueno, las Galerías Santiago. Claro, yo no lo veía tanto desde el punto de vista tan como ambiental local, como de una cosa de esos años, generalizada, digamos, de la arquitectura. Lo decía porque supongo que lo voy a mirar un poquito más. ¿Cómo? Claudio. Talca es un sitio lluvioso. Sí, comparativamente con Antofagasta, desde luego. Gracias, Fernando. Hoy día hay que refugiarse en esas cosas, Claudio. Yo creo que es un tema, yo creo que ese es un tema general para ver cómo también como he llamado yo, movimiento o ola expansiva se fue haciendo cargo de las condiciones ambientales de una u otra manera, a veces más explícitamente, a veces menos explícitamente. En el norte eso es bastante claro, ¿verdad? Pero quizás sí hay este fenómeno de la sombra, en fin, que no es menor, porque así como tal que es lluvioso puede ser bastante caluroso también. Eso. Entonces yo creo que hay un tema que ronda también que tiene que ver con este paso como de la excepcionalidad a la norma, el poder moverse en todos esos distintos planos, digamos, ¿no? Porque si uno ve ese edificio que se presentaba también en Talca de la EMPART, por ejemplo, que parece un edificio como muy racional, con su eje central y sus derivaciones, pero al mismo tiempo muy dependiente de la condición semitriangular del terreno, y al mismo tiempo un edificio para estar preparado para ser un edificio normal de la ciudad, y eso tiene una importancia tremenda, digamos, ¿no? Comparado con un caso como emblemático, pero relativamente excepcional, como Unidad Vecinal Portales, digamos, que son 3 EMPART unidas, por ejemplo, y que tiene un terreno gigantesco, que tiene un nivel de exploración y de experimentación muy alto también, como Humberto sabe muy bien. Entonces yo creo que ese es un tema importante, y yo creo que el tema del espacio público también, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si podemos entrar un poquito más en esos casos que apareció en Glenn y apareció también, ¿verdad?, en el caso de Valentina con la población Centeno, donde es muy obvia la generación de un espacio público de bastante calidad.
No sé si Valentina, que te dimos así tan poquito espacio, a lo mejor podrías profundizar un poco en eso. Bueno, en relación al tema del espacio público, funciona hasta el día de hoy. Es un espacio público que hay una identificación por una parte con los vecinos. De hecho, a pesar de que las áreas verdes están un poco deterioradas, los vecinos tratan de hacer lo posible por mantenerlas. ¿Ya? El sistema de terrazas funciona impecable. De hecho, cuando hay eventos en el Muelle Barón, me contaban los vecinos que esto se llena, o sea, que siempre está en funcionamiento este espacio público. Entonces, justamente es uno de los puntos fuertes, de lo más valioso que tiene, que se inserta en un sistema, crea un sistema de espacio público que es propio de Valparaíso y que funciona hasta el día de hoy. Y todo eso hecho en un sistema de departamentos muy racionales, con sus estanques característicos y con todo lo que era un lenguaje y un estándar de la época, digamos, ¿no? Exactamente, no, porque de hecho los departamentos, no recuerdo exactamente el metraje, pero eran departamentos bastante amplios. Yo pude entrar a uno. Eran departamentos, por ejemplo, también que tenían orientación hacia dos lados y siempre buscaban la relación con el mar. Y de hecho, justamente esta posición a lo largo del terreno de los bloques y esto que se iban adecuando a la pendiente tenía que ver con darles el privilegio a la gente de poder conservar siempre estas vistas hacia lo que es la bahía. Y como decías, efectivamente hay un tema racional en los bloques, pero como mencionaste hace un rato atrás, se trata también de una adaptación que hace justamente en relación a las cajas de escalera, ya siguiendo un hexágono, que lanzan una malla hexagonal según lo que decía el autor, para ir, porque eso les permitía una serie de cosas y era justamente, entre otras cosas, poder adecuarse de mejor manera a la topografía. Entonces se ve todo este tema de también lo que es el tema del hormigón, la expresión del hormigón, los esfuerzos que se hacen en unas zonas en volado, y que claro, uno reconoce perfectamente estos valores modernos y también esto propio de Valparaíso, que es en el fondo ver este grano de las unidades distinguidas dentro del total para asimilar un poco las características de Valparaíso en ese sentido. La foto de Suma y de Auca es bastante sugerente en ese sentido. Hay un comentario de Claudio Galeno también para tu presentación que pregunta sobre el estado del conjunto y si sobre el cambio se refiere a solo los colores o hay otro tipo de cambios. No, a ver, se trata de una parte de los colores, hay otras partes, por ejemplo, donde cambiaron los revestimientos y por ende cambiaron en algunas partes ciertas modulaciones de fachada. Y bueno, está el tema típico de las rejas, que lo hemos visto en otros casos, y también en el bloque número 1, que es, porque estos bloques tienen, desde la cota de la calle trasera, tienen 4 pisos hacia arriba y tienen 4 o 5 hacia abajo, ¿ya? Y en el patio que se genera, ahí abajo, también la gente cubrió estos patios. Y esas fueron lo que yo noté que veían de diferencias, de modificaciones entre lo que había sido el proyecto original y lo que estaba al día de realizar la tesis de magíster. Muchas gracias. Hay también un comentario de María Adriana Gebauer, en fin, es para todos, pero yo creo que le podríamos preguntar a Glenn, señalando que quizá esas características que él ha descrito no se mantienen en muchas intervenciones actuales de Talca. ¿No alcanzó eso, Glenn, a constituir una tradición, por así decir, o un modo de acción, o qué tipo de elementos lo pueden haber dificultado? Sí. Claro, yo creo que es una tradición que no se alcanzó a consolidar y que, bueno, con también el modelo económico que luego empieza a consolidarse también, ha privilegiado los terrenos públicos o la propiedad, perdón, la propiedad privada respecto de lo público, con las consecuencias espaciales respecto de escasez de espacios de transición o poca empatía del edificio respecto al ciudadano que pasa por al lado del edificio, que no otorga ni siquiera una marquesina para protegerse del sol o de la lluvia, que estos tipos de edificios sí que
lo hacían. Y bueno, curiosamente me parece los tres que presenté provienen de arquitectura estatal. Supuesto que ahí también tenían más facilidades para ceder zonas del terreno al espacio público. Y lo que dice, ¿cómo se llama? María Adriana, sí. Claro, efectivamente, yo también he tratado de poner estos temas en Talca precisamente por lo mismo, porque nuevos casos, como le digo, poco y nada, digamos, respecto de esta como deferencia, podríamos decir, al menos una deferencia, una empatía respecto del espacio público de los ciudadanos. Sí, y por supuesto, claro, aquí desde la universidad estamos tratando de incorporar y traer esta tradición que quedó truncada, y traerla de vuelta a los temas de la ciudad, por supuesto. Y una pregunta para Úrsula. ¿Tú crees que, Úrsula, que como en el caso que se vio en la vivienda, también este fenómeno topográfico de Valparaíso significó, no solo en el caso que muestras, sino tú que conoces también la producción de la sociedad constructora y, en fin, la construcción de escuelas en general, fue un acicate, digamos, para algún tipo como de experimentalidad de diseño o para algún tipo de redistribución del programa clásico de las escuelas? Sí, es un poco en ese sentido la elección de la obra para mostrar en esta ocasión. Siempre queda la duda, ¿cierto?, entre lo que se fundamenta o lo que se puede explicar de una obra por sus autores y lo que finalmente la obra es, ¿cierto? Pero está un poco en todas las publicaciones de obras de este tiempo, queda evidente la posibilidad de indagar que generaban los proyectos con predios difíciles, ¿cierto? Lo hemos visto en otras presentaciones, en obras en el norte, pero también en el sur, en Puerto Montt, por ejemplo, como predios complicados, donde, por ejemplo, la respuesta que veíamos en La Serena, que a pesar de que tiene una pendiente más suave de pabellones, no se podía aplicar, cómo esa ocasión de proyecto permitió explorar tipologías o organizaciones espaciales que estaban un poco como en los anhelos de proyecto, de pensar estos espacios asociados y ricos y diversos, y no solamente como una repetición infinita, ¿cierto? Y siempre igual. Está un poco eso, y está también algo de lo que comentaba Glenn también, que a pesar de que tal vez no lo mostré demasiado, no sé, y no se aprecia en las fotografías recientes, pero en los edificios de este tiempo hay una preocupación o un cuidado permanente del espacio de la calle, ¿cierto? Podríamos decir, la antesala del edificio. El edificio se retranquea y en este caso aprovecha la relación con la calle peatonal para generar una plaza, que hoy ya no es plaza, ¿cierto? Porque están las rejas, entonces son estacionamientos, pero está en muchos de los edificios, y ahí aprovecho de responder un poquito también a Claudio de en qué medida esta obra puede ser representativa de ciertas operaciones de este tiempo de la sociedad, y que a mí me parece muy interesante esa relación como llena de transiciones entre el espacio público, bueno, la escuela es enteramente pública, pero el espacio público de la calle y de la plaza, y ya el interior del edificio propiamente. Sí, quizás dos observaciones más y ofrezco la palabra a las presentaciones. Uno, que quizás no hemos vuelto, ha surgido mucho el tema de la vivienda, pero no hemos vuelto sobre esas viviendas muy tempranas que mostró Logan, digamos, que también nos muestran esa arquitectura, por así decir, de un cierto grado de normalidad, y que también tienen un grado interesante de resistencia al tiempo. Que hayan cambiado los colores o hayan pintado las ventanas no parece, o sea, sería una transformación muy inferior a la de Pessac de Le Corbusier, por ejemplo, o algo así, digamos. Son obras que quizás acertadamente concebidas como tejido, por así decir, han funcionado. Y en el otro extremo, quizá, pensar en que la ficha que nos ponía Max Atria de Montemar
menciona las intervenciones artísticas, lo que muestra también el carácter como excepcional o monumental de esa obra, por así decir, que es una obra concebida no solamente para los efectos funcionales que señala el arquitecto, sino también como un homenaje al lugar, como un homenaje a la actividad, que era la investigación marina, pensar lo que era en el año 40. Así que, no sé, Logan, si podría mencionar algo más de esas viviendas, por ejemplo, y luego Max. Sí, mira, hay dos cosas que son relevantes de esas viviendas, que esas viviendas son parte de un contexto mayor, que es una zona de la ciudad de Coquimbo que se llama El Llano, y que esa zona la cota de nivel de ese sector está por sobre el centro, por sobre el puerto y por sobre el puerto de Guayacán también, ¿ya? Digamos que coincide con el nivel de la Panamericana Norte, ¿ya? Y lo relevante es que esa zona se consolidó entre 1850 y 1950, antes de la Panamericana propiamente tal, y producto del puerto de Guayacán, del puerto de Coquimbo, de la fundición de José Tomás Ormeneta que tenía ahí, ¿ya? Y además existe un sinfín de viviendas en ese sector que deben ser alrededor de 50 viviendas que son de la familia, o originalmente fueron de la familia Nieme Bujalí, y que escapan a esta situación en serie de estas viviendas de obreros, sino que eran viviendas de arriendo, comercio, también locales comerciales, los cuales todos presentan morfologías muy similares, y son muy similares a las viviendas que estudió Andrés Telles, Andrés en Ñuñoa. Son muy tempranas también, son de 1927, 1931, 1935, en esa fecha se consolidan, y a lo mejor, no hemos encontrado los arquitectos, y ahí yo a lo mejor pienso a ratos de que sí hemos encontrado a los constructores, de que que decía Horacio, de que estas obras, antes se daba esta situación mucho más entrelazada entre el hacer del arquitecto y el hacer del constructor. A lo mejor estas obras pueden haber sido hechas por constructores, no lo sé, no hemos encontrado la información respectiva. Sí he visitado las obras, estaba adentro incluso, pero me llama la atención cómo han ido las viviendas. Hay un conjunto de viviendas que varían mucho, pero son muy similares, y hay otras que son todas iguales y que han ido variando en el tiempo. Y todas hasta el día de hoy se mantienen en muy buenas condiciones. Me hubiese gustado mostrar esas otras viviendas, pero como no hemos tenido la capacidad de acceder a toda la información, preferí dejarlas ahí esperando todavía. Yo creo que esas condiciones como van haciendo que esto se vaya, digamos, a lo mejor cuajando como ciudad, ¿ya? Y generando este tejido a mayor escala, es lo que hace relevante estas obras. Muchas gracias. Yo creo que lo que estás planteando sobre la eventualidad no comprobada de que pudieran ser obras de constructores, habla también de esa dimensión como de patrimonio inmaterial que afecta a todo esto, digamos, en el sentido de que es una especie de cultura compartida, tanto entre arquitectos, pero a lo mejor también entre constructores e ingenieros que en un momento dado producen estos objetos que se entienden como tales, con lógicas internas, con formas de representación, con mecanismos constructivos, con materiales, etc. Y eso es una cuestión también súper interesante, porque esto no es solo un asunto de diseño, sino que también es la aceptación de un estándar cultural, de unas condiciones de vida, de una manera de vivir, y eso me parece que es muy interesante el punto que estás planteando. No sé, Max, si tú quisieras abundar un poco en esa pequeña obra de arte total que surge ahí con Montemar y... Sí, sí, a ver, yo una de las cosas en las que me fijé cuando hice los estudios sobre Montemar era esta colaboración que tiene Guevara cuando invita a los artistas a participar, y que es bastante, como dices tú, como bastante total, en el sentido de que hay un volumen entero que es un cuerpo, como el del auditorio, que está como cubierto de una especie como de imagen, donde el artista es tan autor como el arquitecto, y de hecho, en el mismo texto en que yo citaba, cuando Guevara habla de arquitectura, dice que una de las como condiciones básicas de la arquitectura es la
la creación dialogada, y él habla de la creación dialogada entre arquitectos, ingenieros, biólogos y plásticos. O sea, para él, la obra de arquitectura, por lo menos en este caso, como él la explica aquí, que es una explicación que él hace, un texto que él escribe el 59 cuando se inaugura la versión definitiva del edificio, que es donde intervienen los artistas, porque la primera edición no tenía intervención artística. Es ahí donde él plantea esta idea de la creación dialogada, es decir, como la arquitectura de verdad integrada con el arte, pero también con la ingeniería, también con los biólogos, porque este proyecto surgió desde el Instituto de Biología Marina, y los biólogos tuvieron mucho que decir. O sea, Guevara trabajaba con los biólogos, trabajaba con los ingenieros, la misma imagen de los pilares inclinados de Montemar surge de un diálogo creador entre el arquitecto y el ingeniero. Por lo tanto, hay ahí, yo creo, una señal de un trabajo que para Guevara era probablemente esencial, en el sentido de que el proyecto no era solamente una obra de él, sino que era una obra creada colectivamente. Y no sé, Horacio, hay un comentario de Claudio Galeno que a lo mejor podrías tomar tú, porque se refiere al Plan Serena, como si esta arquitectura se hace al margen del Plan Serena, contra el Plan Serena, o el Plan Serena es una obra de arquitectura moderna, no sé, son discusiones pero creo que tú podrías tomar ese punto para ir cerrando también. Primero le voy a hacer un desafío a Logan, porque las casas de Coquimbo son demasiado parecidas a unas casas de las que nunca me ocupé porque eran anteriores al plan, que son las que están detrás del edificio que tú mostraste de la Escuela de Minas, las de Infante con Penny. Son 2 manzanas completas de viviendas de arquitectura moderna, totalmente equivalentes, que se repiten con un pasaje interior, etcétera. Es un caso bien excepcional, muy interesante, y es anterior al plan. Y efectivamente el plano está firmado por un constructor, para darte el dato más directo, el plano que estaba en la municipalidad. Y la respuesta que le tengo que dar a Claudio es que sí, efectivamente. De hecho, la Escuela de Minas, el edificio del presupuesto del Plan Serena, y el edificio de enfrente, que está hecho un poco antes de la Escuela de Minas, también es arquitectura moderna. No sé si me quedé pegado o no. Un instante, pero se escuchó, Horacio. Sí. Que también es de arquitectura moderna, y están otros de los casos, muchos y muy variados. El Liceo de Niñas, por ejemplo, es un edificio en donde tiene ventana corrida que se transforma en balcón limeño, pilotís que se transforman en unas columnas rechonchas, etcétera. O sea, la transformación, los techos planos que se transforman en techos cubiertos con tejas y de aguas. Y está el proyecto inicial y el proyecto final. Para más datos, yo creo que a fin de diciembre, en enero, va a estar el libro completo y tiene un capítulo dedicado a eso. Bueno, muchas gracias. ¿No te parece, Horacio, que podemos ir cerrando? Sí, me parece. Yo creo que quedaba una reflexión de María Adriana. Como siempre, María Adriana nos pone estas reflexiones gigantes al final de la sesión. Yo podría decir, la pregunta es cómo retomar esas posibilidades de intervención, y cómo es una obligación. Al menos hacemos un pequeño trabajo desde acá, tratando de mantener el debate al día, y creo que esa es la colaboración que podemos hacer. Muchas de las otras es sobre todo destacar lo que existe como un patrimonio gigantesco, la obra de la Sociedad Constructora. Mañana Claudia Torres nos va a presentar, creo que 2 o 3 casos más también en otros lugares del país. Sabemos que es una obra absolutamente inconmensurable, que puso escuelas en todos los lugares, aún en los más recónditos de este país, y con una especie de línea estructurada, al menos en 2 o 3 tiempos, con mucha fuerza, como lo hicieron otros organismos. Parece que la pregunta es fundamental y que nos va a quedar aquí rondando un tiempo. Bueno. Eso por ahora. Entonces yo agradezco de nuevo la invitación, Horacio, lo felicito por la iniciativa y agradezco
la disciplina y prontitud de cada uno de los participantes que pudieron responder a la presión que no puse yo, que puso la organización. Pero yo creo que se entiende ahora que se trataba de armar un mosaico, como decía yo, y que permite hacer cruces y relaciones. Creo que se ha logrado muchísimo gracias al trabajo de ustedes y confío que la contribución chilena y de estas jornadas a esta iniciativa internacional sea muy provechosa. Así que mucho gusto de verlos, muchas gracias y felicitaciones a todos y todas. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Horacio. Gracias, Fernando. Humberto. Chao. Muchas Gracias. gracias. Gracias Fue a un todos. placer. Igual. Gracias por la invitación Sí, No. muchas gracias. y por los comentarios. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.